Buenas, mi nombre es Eliezer Melián, soy el jefe de servicio de urología del Hospital Vargas de Caracas, colaborador docente de la Cátedra de Bioquímica y profesor instructor de la Cátedra de Urología. Y culminando este ciclo de charlas con respecto a lo que es el metabolismo de porfirinas y pigmentos biliares, vamos a hablar hoy de lo que es la degradación del hemo. Y hemos dividido esta charla en fuentes del hemo, hablaremos de los sitios de degradación, hablando de lo que es el espacio prehepático, que incluye la degradación del hemo, el transporte, el hepático, lo que es la captación, el transporte del retículo endoplasmático liso, conjugación, excreción y el espacio poshepático. ¿Ok? Con respecto a la fuente de hemo, debemos decir que el 80% proviene de eritrocitos senescentes o viejos. El 20% de otras fuentes como la eritropoyesis ineficaz o el metabolismo de proteínas con grupo hemo, que como comentamos en otras charlas, pueden involucrar los citocromos y la hemoglobina. Estos pueden degradarse a nivel del hígado, de la médula ósea y del vaso en los niños. Y en estos órganos, particularmente dentro de lo que es el sistema retículo endotelial. Recordemos que la hemoglobina tiene una porción de globina que es proteica, ¿ok? Tiene cadenas alfa y betas en número par cada una de ellas. Y tiene 4 grupos hemo como parte de su estructura. Por lo tanto, no es de extrañar que en la degradación se separen y por un lado vaya la parte proteica y por otro lado vaya el hemo. Como podemos apreciarlo en esta lámina, ¿ok? Si vemos aquí, podemos ver que el eritrocito viene y se degrada, por un lado se va la globina y que se incorpora a la degradación de las proteínas y el hemo que puede unirse a la transferrina o puede iniciar su degradación a 4 núcleos pirrólicos formando inicialmente biliverdina y después bilirrubina libre. Cuando hablamos de la degradación del hemo, como habíamos adelantado, hablamos de 3 procesos básicamente, el prehepático, el intrahepático y el poshepático. En la etapa prehepática se da la formación de la bilirrubina a partir del hemo e involucra el transporte de la misma al hepatocito. Ya vimos en qué órgano se da, ahora tenemos que llevarlo al hígado, pero hay un detallazo importantísimo. La bilirrubina es insoluble en el agua, así que para llevarla al hígado tendremos que utilizar un transportador. En el caso de ella es la albúmina, como lo veremos a continuación. Entonces aquí tenemos a nuestra molécula de hemo, que por acción de la enzima hemooxigenasa se convierte en un compuesto lineal llamado biliverdina de color verdoso. Generalmente en las aves el proceso de degradación llega hasta ahí y esta sustancia es responsable del color verduzco de las heces de las aves. Otra característica interesante de esta enzima es que tiene, fuera de tener como cofactor el NAT-P, es que es la única enzima del organismo que produce dentro de su metabolismo monóxido de carbono. Después entra en acción una enzima llamada biliverdina reductasa, la cual convierte esta biliverdina, la reduce para formar bilirrubina. Como comentamos, esto está ocurriendo en el hígado, en la médula ósea, en el vaso, ¿ok? Pero ahora esto debe ser transportado y el transportador primordial, el que los va a llevar al hígado, que es el centro metabólico, como la oficina central del cuerpo humano en el metabolismo, su transportador será la albúmina. Pero ¿qué va a pasar cuando llega al hepatocito? Primero que todo debe ser captado, después transportado al retículo endoplasmático,
conjugado, que ya explicaremos de qué se trata la conjugación, y luego excretado a las vías biliares, ¿ok? Después vendría, en las vías biliares vendría todo lo que es el proceso post-hepático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dijimos que esta bilirrubina viajaba en la sangre unida a la albúmina. Llega a los sinusoides hepáticos, al espacio de Dice, se libera de la albúmina y por un sistema de transporte facilitado es incorporado al hepatocito. Cuando entra al hepatocito es transportado al retículo endoplasmático liso, donde entra en acción una enzima que es clave en este metabolismo, que es la UDP-glucuronil transferasa, que va a añadir glucuronato a esta molécula para convertirla en una molécula más soluble. Exactamente ubica 2 ácidos glucurónicos a la molécula de bilirrubina. Después que esta se ha convertido en diglucurónido de bilirrubina por un sistema de transporte activo que involucra gasto de energía, porque evidentemente hay mayor concentración de bilirrubina en la bilis que en el hepatocito, por lo tanto debe pasar en contra de gradiente. Este sistema involucra lo que se llama la proteína responsable de la multiresistencia a fármacos o MRP2 para la expulsión. Y entonces veamos cuáles son las diferencias. ¿De qué estamos hablando? Esta es nuestra molécula de bilirrubina en condiciones normales, no conjugada, no tiene más nada, son los 4 anillos del penol que se separaron. Pero cuando viene la etapa de conjugación, vemos que el ácido glucurónico se coloca entre el anillo C y el anillo D. ¿Ok? Eso evidentemente le confiere solubilidad. Entonces, vamos a ir concretando qué es lo que está pasando aquí en el hígado. Primero que todo, la separación de la albúmina entra fácil, se une a ligandinas o proteína de Y que la van a llevar al retículo endoplasmático liso, ocurre el proceso de conjugación con el ácido glucurónico y después es transportada de manera activa. ¿Ok? Hacia 1913, Dr. Vanderberg estudiaba los pacientes con coloración amarillenta de piel y mucosas, también conocida como ictericia, ¿ok? Y se dio cuenta que cuando mezclaba la sangre de estos pacientes con ácido sulfanílico, en algunos se producía una reacción que daba al final un pigmento coloreado, porque eran 2 azodipirroles. Pero en uno los daba, en otro no los daba, entonces no encontraba qué era lo que estaba fallando, porque en unos sí daba y en otros no. Aparentemente parecía un problema con la solubilidad. Por lo tanto, se le ocurrió en algún momento añadir un alcohol que permitiera actuar como solvente y plus la reacción diapositiva de una reacción coloreada, en base a que una daba de manera directa sin colocar el solvente. A esa la llamó reacción directa o bilirrubina directa, y a la otra que había que colocarle un solvente polar la llamó reacción indirecta. Y ahí los términos bilirrubina conjugada o directa y bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Ya esta bilirrubina la formamos, la conjugamos, la excretamos por transporte activo y entonces cae en la vía biliar y vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel posthepático. Cuando cae a nivel de la bilis, a nivel del duodeno, puede ser reabsorbido, ¿ok? Generalmente entran en acción la flora duodenal y la modifican para convertirla en urobilinógeno, el cual puede volver a la circulación enterohepática y volver al hepatocito para cumplir otras funciones dentro del metabolismo. Puede convertirse en urobilina y ser excretado en la orina, y es uno de los pigmentos que le da la coloración amarillenta a la orina, o puede por otro proceso enzimático convertirse en estercobilina y sale el compuesto que es responsable del color de las heces. Ya
aclararemos cuáles son estos procesos. Decimos que la bilirrubina se convierte en urobilinógeno a nivel del tracto digestivo. Este urobilinógeno, como comentamos, puede ir a la circulación enterohepática o seguir uno de estos dos caminos. Uno es reducirse, ¿ok? Y podemos ver aquí como este doble enlace ahora no existe y tiene dos moléculas de hidrógeno y convertirse en estercobilina, la cual será excretada por las heces y será nuevamente, como comenté, responsable del color de las heces. O puede oxidarse perdiendo dos hidrógenos. ¿Ok? Y veremos que aparece un nuevo doble enlace, transformando la molécula en urobilina que se excreta por vía urinaria y de color amarillento de las heces. Aclarado este punto, vamos a ver cuáles son las enfermedades que se ocasionan o que se generan por el metabolismo o alteraciones del metabolismo de la degradación del hemo. ¿Ok? Y la primordial es la ictericia, que básicamente se define como la coloración amarillenta de escleras, membranas mucosas y de la piel. Su magnitud básicamente depende del grado de acumulación del pigmento biliar. Y cuando nos afrontamos a un paciente con esta entidad, tenemos que, primero que todo, definir en qué parte del metabolismo de degradación se encuentra la alteración, qué tipo de bilirrubina está predominando, es bilirrubina no conjugada, es bilirrubina conjugada, ya los clasificaremos. Entonces las ictericias, desde el punto de vista del sitio donde se está generando la alteración, se pueden clasificar en prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Y según el tipo de bilirrubina que prevalece, acordémonos de la relación de Van der Beek, si es bilirrubina directa o si es bilirrubina indirecta, se podrá hablar de hiperbilirrubinemias a expensas de la indirecta o a expensas de la directa. Entonces, continuemos y hablemos de cuáles son las causas más frecuentes. A nivel prehepático, cuando la causa de la elevación es antes del hígado, hay una elevación, evidentemente no se ha conjugado la bilirrubina y la bilirrubina que se encuentra elevada es bilirrubina indirecta o no conjugada. A nivel hepático pueden ocurrir diferentes alteraciones. Una es que no que haya una alteración en el sistema de transporte facilitado, un error en la captación, como es el síndrome de Rotor que lo comentaremos más adelante. Una alteración en la conjugación, como puede ser el síndrome de Gilbert o el Krigер-Najar, que también desarrollaremos a continuación, o trastornos en la excreción, como el síndrome de Dubin-Johnson, la colestasis por fármacos, la litiasis coledociana. En el caso de las poshepáticas pueden ser alteraciones en los conductos biliares, donde en este tipo de escenarios generalmente predomina la bilirrubina directa. De acuerdo con el tipo de bilirrubina que predomina, ¿ok? Puede ser hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta y generalmente es o por producción excesiva de bilirrubina, que ya hablaremos de las causas, pero evidentemente si hay una producción excesiva de bilirrubina tenemos que plantearnos la posibilidad de que esté habiendo hemólisis, ¿ok? O una producción aumentada de eritrocitos o alteraciones en la conjugación. El otro escenario es la hiperbilirrubinemia conjugada o directa, que puede ser secundaria a la obstrucción, enfermedad de los conductos biliares o ser no obstructiva por defectos enzimáticos, como habíamos comentado con anterioridad. De acuerdo con el tipo de bilirrubina que predomina, ahora profundizando un poco más, tenemos como causas de hiperbilirrubinemia indirecta la producción excesiva y, como les comenté, uno, la hemólisis por morfología normal de los eritrocitos, como puede presentarse en las células, la anemia de células falciformes, en la esferocitosis hereditaria, hemólisis mecánica por prótesis valvulares, anemia hemolítica autoinmune o medicamentosas. En la eritropoyesis ineficaz, que cuando se producen glóbulos rojos que se degradan antes, pueden ser casos de ejemplo, la talasemia, acuérdense que es la enfermedad que tenía Zidane, la anemia sideroblástica, la anemia megaloblástica secundaria a intoxicación por plomo también.
Y la tercera que puede ocurrir en los recién nacidos es por la absorción de hematomas. ¿Ok? Después viene como causa el metabolismo defectuoso de la bilirrubina y entonces entra la falla en la conjugación, que a veces puede ser por inmadurez del sistema enzimático, como es electrolisis fisiológica del recién nacido, electrolisis de prematuro, o por defectos congénitos en las enzimas involucradas, como el síndrome de Gilbert o el síndrome de Crigler-Najjar. Cuando hablamos de hiperbilirrubinemia directa, tenemos las causas obstructivas de enfermedades de los conductos biliares, donde tenemos como entidades la coledocolitiasis, los cánceres de cabeza de páncreas, sobre todo, y de la ampolla de Batter, que pueden comprimir la vía biliar, las parasitosis que pueden poblar las vías biliares, como el Ascaris lumbricoides, colangitis esclerosante primaria, la estenosis biliar, enfermedades de injertos contra huéspedes. En el caso de los niños hay que descartar atresia biliar, quistes coledocianos, síndrome de disminución de los conductos biliares. Como causas no obstructivas tenemos hepatocelulares, infecciosas, tóxicas como hepatitis, cirrosis virales, sépticas, fármacos como el famoso paracetamol, la metildopa, la amiodarona, que es un antiarrítmico, las hormonas esteroideas. Yo voy a decir que dentro de esas hormonas esteroideas tenemos los anabolizantes, chicos. Los anabolizantes, sobre todo los anabolizantes orales, pueden causar daño hepático importante. El consumo de alcohol en las metabólicas, tenemos la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, infiltrativas como la amiloidosis, colestasis del embarazo, el síndrome de Dubin-Johnson, el síndrome de Rotori. En los niños habría que descargar otras enfermedades como la galactosemia, desórdenes de los metabolismo lipídico, deficiencia de alfa-1 antitrexina, ¿ok? O defectos en la síntesis de ácidos biliares. Pero vemos que tenemos unos síndromes que se van repitiendo, así que vale la pena que los desglosemos. El síndrome de Gilbert es bastante frecuente, sobre todo en la población de Occidente, entre el 2 al 12%, con más incidencia en varones. Generalmente se presenta una hiperbilirrubinemia por alteraciones en la captación hepática de la bilirrubina. Generalmente son hiperbilirrubinemias leves, sin embargo algunos escenarios como el estrés, ciertos fármacos pueden hacer que suba un poco más, ¿ok? Y a veces puede asociarse también con una actividad disminuida de la UDP glucuronil transferasa. Después tendremos el síndrome de Crigler-Najjar, de los cuales hay dos tipos, y básicamente es una deficiencia en la actividad de la UDP glucuronil transferasa. Hay un tipo 1 que es severo, con hiperbilirrubinemia intensa, con encefalopatías. ¿Por qué encefalopatías? Porque la bilirrubina no conjugada atraviesa la membrana hematoencefálica, llega al cerebro y puede producir daño neuronal. En las tipo 2 generalmente el defecto es parcial. Las hiperbilirurinemias son menos severas y generalmente no se asocian con encefalopatías. En el síndrome de Dubin-Johnson generalmente se encuentra alterada la excreción de la bilis, o sea, aquí se conjugó. Por lo tanto, aquí la hiperbilirubinemia generalmente es a expensas de la directa. Puede deberse a expresiones defectuosas de la proteína asociada a multiresistencia a fármacos, un trastorno benigno, poco frecuente, ¿ok? Y la bilirrubina total generalmente es de 2 a 5 miligramos sobre decilitros a expensas de la bilirrubina conjugada. Las otras funciones hepáticas se encuentran conservadas. Le continúa el síndrome de Rotor, que se comporta muy similar al síndrome de Dubin-Johnson, es menos frecuente aún. Las pruebas de función hepática son normales. Las alteraciones histológicas son diferentes al Dubin-Johnson. La base molecular todavía no ha podido ser aclarada. En la siguiente lámina tratamos de ubicar son los sitios de alteración de las diferentes patologías, el síndrome de Gilbert, aquí en todo lo que es el proceso de captación por la célula hepática, el Crigler-Najjar a nivel de lo que es la conjugación de la bilirrubina, y aquí en la excreción tendríamos al Dubin-Johnson y posiblemente al Rotor, aunque aún no se encuentre muy claro. Teniendo estas alteraciones ya manifiestas, ya habiendo desglosado lo que es el metabolismo del hemo, de la parte de degradación, el catabolismo, vamos a hablar puntualmente de lo que es el metabolismo del hierro.
El hierro de la dieta se presenta en dos formas, en forma de hierro hémico o férrico y no hémico ferroso. La ingesta promedio es de 10 a 20 miligramos, de lo cual se absorbe solamente el 10%, se pierde 1 a 2% por descamación de la piel y células intestinales, es decir, se pierde a través de las heces, se evacúa. Por lo tanto, la principal fuente de hierro es el reciclaje. ¿Ok? Vemos que el hierro de la dieta, como comentamos, era hierro hémico y no hémico. El hémico es el que viene directamente de las carnes, de las vísceras y se absorbe muy bien. El no hémico es el que viene a través de los huevos, de los cereales, de las legumbres y su absorción es un poco precaria. Esta lámina quiere dar, o ejemplo, de una manera un poco más gráfica, el aporte que da la dieta y el resto de los órganos. De 1 a 2 miligramos por día se absorbe en la dieta. Y fíjense que se evacúan de 1 a 2 miligramos por día también. Por lo tanto, las principales fuentes son el músculo, el hígado, el sistema retículo endopedial y la médula ósea. Eso es algo importante para llevarlos. En esta lámina de manera puntual vemos cómo el hierro es transportado por la transferrina, encima de la cual hablaremos en las próximas láminas, que puede contener un solo hierro o dos hierros en forma monoférrica o diférrica. ¿Ok? Y generalmente entran en acción otras enzimas como la célula plasmina que convierte ese hierro férrico en hierro ferroso para que pueda entrar a través de la ferroportina, incorporarse a la célula hepática y unirse a la ferritina, que básicamente es como el banco de hierro del organismo. La transferrina sería el transportador, la ferritina el banco. Otra forma de entrar a través de, es a través de la proteína transportadora de cationes divalentes. El hierro que entra en el estado férrico debe convertirse en ferroso y puede entrar por aquí. O el puede ser degradado y cuando sea degradado ese hierro será absorbido y llevado a la ferritina directamente. ¿Ok? En la próxima lámina vemos cómo actúa el receptor de transferrina. Acuérdense que este es un receptor que posterior a la unión hace una endocitosis, libera el hierro y después el receptor nuevamente es expulsado. Fíjense que en esta lámina podemos observar cómo después de que se ha unido a su ligando, se hace el proceso de endocitosis, se forma un endosoma, una bomba de protones hace que este hierro salga, que sea liberado del endosoma, ¿ok? Para que pueda unirse a la ferritina y que el transportador de transferrina o el receptor de transferrina vuelva nuevamente por exocitosis a ubicarse en el exterior de la membrana. Hablemos un poco de estas proteínas. La ferritina es la principal proteína almacenadora de hierro, es el banco del hierro. Se encuentra principalmente en hígado, vaso, mucosa intestinal y médula ósea. Está constituida por una capa externa de proteína soluble, la apoferritina, y un interior compuesto por hidroxifosfato férrico. ¿Ok? Cuando la ferritina se empieza a acumular, se unen en varias moléculas y tienen tendencia a confluir formando hemosiderina y generando una enfermedad que se llama hemosiderosis por acúmulo de hierro. La transferrina es una beta-2 globulina, ¿ok? Un peso molecular que varía entre los 70.000 y 95.000 daltons. Tiene dos sitios activos de unión para el hierro, como vemos en la lámina esquemática. Tres formas: transferrina monoférrica, un hierro diférrica, y apotransferrina o transferrina apoférrica. O sea, tiene uno, tiene dos o no tiene ninguno. La forma monoférrica es mucho menos efectiva para donar el hierro a los tejidos. ¿Cuáles son los valores normales del hierro sérico? Entre 60 a 170 microgramos sobre decilitro. La saturación de transferrina, ¿qué significa saturación? Del total de sitios posibles de unión, ¿cuántos se encuentran activos? Es decir, si tengo 10 sitios de unión posibles para moléculas de hierro, tengo 5 hierros unidos, tendré una saturación del 5%. ¿Ok? Si son 100 sitios de unión y tengo 30 sitios unidos, se da una saturación del 30%. Y la ferritina, su concentración normal es mayor a 12 microgramos sobre litro. Entonces, ¿cómo se encontrarían estos valores en un escenario de déficit de hierro, que es una de las principales causas de anemia
A nivel global, la anemia ferropénica. ¿Cómo creen que se encuentra el hierro? Evidentemente disminuido. ¿Cómo responde el organismo? Tratando de buscar cuánta reserva haya de hierro, así que incrementará las concentraciones del transportador, que es la transferrina. Sin embargo, habrá mucha gente buscando hierro, pero con las manos vacías. Por lo tanto, la saturación tendrá tendencia a disminuir, ya que hay muchos lugares posibles de unión, pero poco hierro para unirse a estos lugares. Y la ferritina, que es el banco, evidentemente, si no tenemos dinero, no vamos a almacenarlo. En general, ha sido un placer compartir con ustedes este ciclo de porferina y pigmentos biliares. Espero que sea de su entero provecho y me despido hasta una próxima oportunidad. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Eliezer Mellán y pueden conseguirme en mis redes sociales como Androfertilidad. Muchísimas gracias.